Bienvenidos y bienvenidas a El Panóptico, donde vigilamos todos los puntos de vista. Un podcast de ES de politólogos pensado para desmontar el mundo. A ver, pensemos en algo que seguro nos pasó alguna vez. Leemos las noticias, vemos los debates, seguimos todo el día a día de los partidos, las leyes, las elecciones. Y, no sé, a veces queda como una sensación rara, ¿no? Como si todo ese ruido, toda esa actividad, no terminara de explicar las tensiones más profundas que sentimos, o los conflictos que de verdad nos dividen. Sí, totalmente. ¿Por qué será que hablamos tanto, pero tanto, de política y como que nos falta algo para hablar de eso otro, de lo que está más abajo, de lo político? Es una sensación súper común y muy reveladora, la verdad, porque justo apunta a eso, a una distinción que es fundamental, que a menudo se pasa por alto, pero que es clave, para entender casi todo lo que nos pasa como sociedad. Ajá. Hay una diferencia crucial entre la política, eso más visible, lo cotidiano, la gestión, la competencia, las instituciones, y lo político. ¿Y qué sería lo político? Bueno, es una dimensión más profunda, más fundacional, digamos. Tiene que ver con cómo se arma una comunidad, cómo se trazan esas fronteras entre un nosotros y un ellos, y bueno, cómo lidiamos con el conflicto, que parece ser parte inevitable de la vida en común. Justamente de eso, de esa diferencia, es de lo que queremos hablar hoy. Vamos a meternos con ideas potentes, que, bueno, vienen de análisis como los que se hacen en ES de politólogos y que se basan en pensadores grosos que le dieron vueltas a esto, como Hannah Arendt, Chantal Mouffe, Claude Lefort. Figuras clave, sí. La idea es desempacar un poco esta distinción, ver por qué es importante y cómo nos puede ayudar a mirar la realidad. Bueno, con otros ojos. Así que, nada, preparémonos para ir un poco más allá de la superficie. Dale, empecemos por lo más familiar, la política. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Supongo que, no sé, el Congreso, las campañas, los ministros hablando. Exacto, son las instituciones que todos conocemos. Los gobiernos, los parlamentos, los municipios. Son los actores que vemos, los partidos, los políticos, los funcionarios. La tele, las noticias. Claro. Y los procesos. Las elecciones, cómo se hacen las leyes, la administración pública, la diplomacia. Es el terreno donde se gestionan los asuntos comunes, donde se negocian intereses distintos, donde se buscan a veces con éxito, a veces no tanto, soluciones a problemas concretos. Sería como la parte visible del iceberg, ¿no? La que flota. Es una muy buena analogía, sí. O si pensamos en un deporte, la política serían las reglas del juego, las tácticas de los equipos, los resultados, todo lo que pasa adentro de la cancha. Entiendo. Es el juego con sus reglas ya más o menos aceptadas. Exacto. Es el ámbito donde se juega bajo esas reglas. Y desde la teoría, hay miradas más precisas sobre esta política de todos los días. Sí, claro, varias. Por ejemplo, Hannah Arendt, que es una pensadora fundamental, nos ayudaría a distinguirla de lo que ella llamaba la acción política en su sentido más pleno, digamos. A ver. Arendt diferenciaba mucho la administración, que es gestionar recursos, la oikonomía, la economía de la casa llevada a lo público, ¿viste? De la acción, la praxis. ¿Y la acción qué sería? La acción es de esa capacidad humana única de empezar algo nuevo, con otros, hablando, persuadiendo en el espacio público. Mucho de lo que hoy llamamos política, Arendt lo vería más bien como administración, como gestión de lo que ya hay. O sea, más como gerenciar que como crear algo nuevo. En cierto modo sí. Y otra autora clave acá es Chantal Mouffe. Ella define la política, politics en inglés, como ese conjunto de prácticas, discursos e instituciones que buscan armar un orden, organizar cómo convivimos. Pero, y esto es central en ella, siempre en un contexto que ella ve atravesado por un conflicto de base, una conflictividad que es propia de lo social. La política, entonces, es el intento de domesticar, de darle forma, de gestionar ese conflicto de fondo. Ok, creo que va quedando más clara la política. La gestión, las reglas, las instituciones, el juego visible. Bueno, pero entonces, ¿qué es exactamente lo político? Dijiste que es algo más profundo, fundacional.
Acá es donde la cosa se pone quizás más interesante, ¿no? Y más compleja. Definitivamente. Lo político, the political, en inglés, no se refiere tanto a las prácticas o instituciones concretas, sino a la dimensión misma de cómo se constituye una sociedad. Es el momento o la lógica por la cual un grupo humano se define a sí mismo, pone sus límites, sus valores clave, y al hacer eso, bueno, inevitablemente genera una división. Una división, inevitable. Suena fuerte, ¿no? Un poco conflictivo. Justamente. Para Chantal Mouffe, lo político no se puede separar de la dimensión del antagonismo. Antagonismo. Sí, es decir, la posibilidad que siempre está ahí, latente, de que las diferencias entre grupos se vuelvan un conflicto radical, una lucha casi existencial entre amigo y enemigo. Ella argumenta, retomando ideas de Carl Schmitt, pero dándoles una vuelta democrática, que toda identidad colectiva, todo nosotros, se construye sí o sí en relación a un ellos. Ah, claro. Como que no puedes definir el día sin la noche, o algo así. Exactamente. Es lo que, basándose en Jacques Derrida, se llama el exterior constitutivo. No podemos saber quiénes somos nosotros sin definir, aunque sea implícitamente, quiénes no somos nosotros, quiénes son los otros. Entiendo. No. Vale, si Mouffe pone el acento en el antagonismo que aporta Arendt a esta idea de lo político. Mencionaste antes la acción. Arendt ilumina otra cara de lo político, muy ligada a la condición humana misma. Para ella, lo político nace de dos hechos fundamentales: la pluralidad y la natalidad. Pluralidad y natalidad. A ver. Pluralidad significa que no existe el hombre así, en singular, sino que somos muchos, hombres y mujeres que compartimos el mundo, iguales como humanos, pero únicos, distintos, irrepetibles. Somos un montón de perspectivas. Ok. Y la natalidad es esa capacidad que cada uno trae al nacer, de empezar algo nuevo, de actuar de forma imprevista. La acción, para Arendt, es la actividad política por excelencia. Cuando actuamos y hablamos juntos en el espacio público, mostramos quiénes somos y creamos realidades nuevas. Y fíjate qué interesante, para ella, el poder de verdad no viene de la violencia o de dominar, sino de esa capacidad de actuar juntos, de la unión de los que somos distintos. Lo político es ese espacio que creamos al actuar juntos en nuestra pluralidad. Es una visión bastante más esperanzadora, ¿no? Que la del antagonismo inevitable. El poder como creación conjunta, no como imposición. ¿Y Claude Lefort? ¿Mencionaste a Lefort también? ¿Qué agrega él a esta charla sobre lo político? Sociedades organizan simbólicamente el lugar del poder. Su gran idea sobre la democracia moderna es que se caracteriza porque el lugar del poder queda, en última instancia, vacío. Vacío. ¿Cómo que vacío? A ver, ¿qué significa esto? Que, a diferencia de una monarquía, donde el rey era el poder, el Estado soy yo, ¿viste? O de un régimen totalitario donde el partido o el líder quieren ser el Estado y la sociedad todo junto. Bueno, en democracia nadie puede ocupar ese lugar para siempre y decir yo soy la fuente última de la legitimidad. Ah, es como si el trono estuviera vacío y hubiera distintos actores compitiendo legítimamente por sentarse un rato. Exacto. Esa es una metáfora muy buena. Ese vacío simbólico no es que no haya nada, sino que es una apertura. Es lo que permite que haya competencia política, que haya disenso, que haya alternancia en el poder. Claro. Permite que la sociedad se pregunte todo el tiempo sobre sí misma, sobre quién tiene que gobernar y para qué. Lo político, para Lefort, se muestra en esa indeterminación de fondo sobre quién tiene la última palabra. Y los derechos humanos, para él, funcionan como marcas simbólicas que dicen, ojo, hasta acá puede llegar cualquier poder temporal, recordando esa ausencia en el centro. Bueno, tenemos entonces un panorama más completo. La política como la gestión diaria, las reglas del juego que vemos, y lo político como esa dimensión más profunda, el antagonismo inevitable de Mouffe, la acción conjunta en la pluralidad de Arendt o el lugar vacío del poder que funda la democracia según Lefort. Son miradas distintas, pero todas apuntan a algo que va más allá de la administración del día a día. Ahora, la pregunta clave, me parece, es
¿Cómo se relacionan estas dos cosas? La política y lo político. ¿Y por qué a veces parece que se quiere negar o esconder lo político? Ahí está el nudo del asunto, ¿no? La política, o sea, las instituciones, los partidos, las políticas públicas, está todo el tiempo intentando gestionar, canalizar, ordenar y muchas veces neutralizar o incluso ocultar esas fracturas, esas tensiones que vienen de lo político. Neutralizar. Sí, hay una tendencia muy fuerte, sobre todo en algunas corrientes del pensamiento liberal moderno, y acá tanto Mouffe como Lefort son bastante críticos con enfoques como los de John Rawls o Jürgen Habermas, a querer eliminar ese conflicto que parece inherente a lo político. ¿Y cómo intentan eliminarlo? ¿Cómo se hace eso? Buscando reducir la política a procedimientos que sean puramente racionales, a la búsqueda de un consenso universal basado en la razón, ¿viste? O a la administración eficiente de intereses diversos, pero asumiendo que esos intereses no son fundamentalmente opuestos. ¿Ah? Se aspira a construir una sociedad bien ordenada, pacífica, armoniosa, donde el antagonismo, la división profunda, ya fue superada o domesticada por completo. La idea es que si tenemos las reglas correctas y dialogamos racionalmente, el conflicto desaparece o se vuelve chiquito, irrelevante. Suena bien en los papeles, ¿no? Una sociedad sin conflictos de fondo. Pero, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa si intentamos negar esa dimensión de lo político, esa conflictividad que parece tan de base, según estos autores? Los riesgos son enormes, y acá la advertencia de Chantal Mouffe es súper potente. Ella dice que intentar negar lo político, reprimir ese antagonismo fundamental, en nombre de un consenso medio forzado o una armonía artificial, no solo es una ilusión, sino que es peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque el conflicto no desaparece mágicamente. Si no encuentra canales legítimos para expresarse dentro del marco democrático, lo que ella llama agonismo, que es una lucha encauzada entre adversarios que se reconocen como legítimos, no como enemigos a eliminar, bueno, si no encuentra esos canales, ese antagonismo reprimido suele reaparecer de formas mucho más virulentas, más destructivas. O sea, estás diciendo que si no dejamos espacio para la pelea limpia, la pelea sucia encuentra igual su camino. Algo así, exactamente. Cuando negas la legitimidad del conflicto, cuando etiquetas cualquier oposición fuerte como irracional o antidemocrática, cerras las vías para que las pasiones colectivas, las identidades enfrentadas, se manifiesten políticamente. Claro. ¿Y entonces qué pasa? Pueden surgir movimientos que capitalizan justo ese malestar reprimido, definiendo al otro de manera absoluta, como un enemigo existencial. Pensemos en el auge de ciertos populismos de extrema derecha o en fundamentalismos religiosos o nacionalistas. Sí. Muchas veces su fuerza viene de ahí, de ofrecer una identidad fuerte de nosotros frente a un ellos, inmigrantes, minorías, élites cosmopolitas, lo que sea, a quienes culpan de todo y buscan excluir o eliminar. Básicamente, niegan la pluralidad de Arendt y ocupan violentamente ese lugar vacío de Lefort. O sea que negar lo político puede terminar matando a la política democrática. ¡Qué paradoja! El caos o la guerra civil. Para nada. Es entender que toda política, toda construcción de un orden social, implica sí o sí decisiones sobre quién entra y quién queda fuera, sobre qué valores pesan más, sobre quién define la identidad colectiva. No hay neutralidad posible en ese nivel fundacional. Claro. Y la democracia para Mouffe no es eliminar el conflicto, sino transformarlo, convertir el antagonismo amigo-enemigo en agonismo, adversarios. Podríamos ver esto en acción. ¿Algún ejemplo concreto? No sé. Quizás en América Latina, donde esta tensión entre la política visible y lo político de fondo se vea clara. Claro, sobran ejemplos. Pensemos, ponele, en muchos de los debates súper caldeados sobre modelos de desarrollo y extracción de recursos naturales que hay por todo el continente. Sí, un tema constante. O no a las comunidades indígenas, evaluaciones de impacto ambiental, discursos de partidos a favor o en contra de tal o cual inversión. Es la gestión, la negociación, la legislación. Lo que sale en los titulares, digamos. Exacto. Pero si rascas un poquito, abajo de esa política está hirviendo lo político. Lo que realmente está en juego muchas veces son visiones del mundo que son radicalmente distintas.
Por un lado, una visión que prioriza el crecimiento económico, la soberanía del Estado sobre los recursos, la integración al mercado global. Y por otro, visiones indígenas o campesinas que entienden el territorio no como un recurso para explotar, sino como un espacio vital, cultural, espiritual, que tiene derechos propios. Son dos mundos casi. Decide sobre el territorio. ¿Qué relación queremos tener con la naturaleza? Esas preguntas van al hueso de lo político, de cómo se funda y define la comunidad y sus valores esenciales. Y esa tensión de fondo se expresa, a veces muy conflictivamente, a través de los mecanismos de la política. Protestas, leyes, fallos judiciales, etc. Entiendo. Y lo mismo podríamos decir de los debates sobre memoria histórica, sobre derechos de minorías sexuales o étnicas, o sobre la definición misma de qué es la democracia. Siempre está esa capa de bajor. Entendido. La política cotidiana como el escenario donde se pelean, a veces sin que nos demos cuenta del todo, batallas que vienen de esa dimensión más profunda, de lo político. Bueno, entonces, recapitulando un poco, ¿qué nos llevamos de esta distinción? ¿Para qué nos sirve tenerla presente? Menos ingenua sobre el poder y el conflicto en nuestras sociedades. Nos permite ver que la política, las reglas del juego, las jugadas, la administración, no es toda la historia. Claro. Que debajo o detrás opera lo político, esa dimensión donde se definen las identidades, se trazan las fronteras, donde emerge el conflicto de base y se decide, o se deja abierto, como en la democracia según Lefort, quién tiene el poder de definir nuestra realidad compartida. Y reconocer lo político, entonces, no es como rendirse al conflicto, sino entenderlo mejor para poder manejarlo democráticamente. Justamente, para Arendt, reconocer lo político es valorar la acción humana libre, plural, creadora, como el corazón de la vida pública, frente a la mera administración o la violencia. Ajá. Práctica es darle un cauce agonístico, una confrontación entre adversarios con reglas comunes, para evitar que se vaya a lo destructivo. Entiendo. Para Lefort es abrazar esa indeterminación del poder en democracia como una condición de libertad, resistiendo siempre la tentación totalitaria de querer llenar ese lugar vacío. En resumen, es entender que la política no es solo técnica ni solo consenso. Es el espacio vital donde una sociedad debate y lucha todo el tiempo por definirse a sí misma. La verdad que sí. Nos deja pensando. Si lo político es esta fuerza subterránea, esta dimensión fundacional del poder y la identidad que a menudo la política intenta gestionar o hasta ocultar, ¿dónde la estamos viendo actuar hoy? Quizás se disfraza, ¿no? Seguramente. A lo mejor está en debates que parecen puramente técnicos sobre economía, o en discusiones súper caldeadas sobre símbolos culturales, o incluso en cómo definimos nuestras relaciones más personales. No sé, ¿cómo cambia nuestra forma de leer las noticias, de entender las peleas que nos rodean, si empezamos a buscar activamente esa dimensión más profunda, esa lucha de fondo por quiénes somos y cómo queremos vivir juntos? Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje. Esto fue El Panóptico, donde nos proponemos vigilar todos los puntos de vista. No dejes de seguirnos en nuestras redes y visitar esdepolitólogos.com para disfrutar todos nuestros contenidos.